ya necesita lentes, pero ahí está Luz también. ¿Creen que me pueden hacer un favor? ¿Qué tal si se ponen de pie? Pónganse de pie y salude a alguien que está ahí cerca de usted. Dígale, Dios te bendiga. Alguien que no conoce, ojalá pueda saludarlo en el nombre de Dios. Dígale, qué bueno que estás aquí, qué bendición, qué alegría que estés acá. ¡Vámonos, vámonos! Qué fiesta, qué alegría que estamos acá. Tómese un minutito ahí para saludarse. Qué bueno que estamos acá, bienvenidos. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, tomen asiento. Gracias. Todavía no. Qué gusto de verlos. Gracias. Qué bueno. Esto me gusta hacerlo porque estamos en una fiesta, no somos desconocidos. Todos somos hermanos en Cristo. Qué bueno. Qué bendición. Qué alegría. Estamos acá. Esta tarde estaba pensando que aquellos que no les gusta el agua no van a venir. Pero qué bueno que estamos acá. Estamos listos para escuchar lo que Dios tiene que decir. De la Biblia, de la palabra suya, de la palabra santa. Muy bien. Miren, cuando me asignaron este tema, los hermanos que han estado trabajando desde hace muchos meses en las conferencias bíblicas del Golfo, ellos se dedican a hacer un subcomité para estudiar o dictaminar los temas que van a tocarse en estas conferencias. Le agradezco mucho que hayan tenido el comité de las conferencias bíblicas del Golfo, pensar en su servidor, y para mí es un honor y un privilegio poder estar frente a ustedes. Qué honor, qué alegría. Pero más honor todavía, no solamente estar frente a ustedes, sino poder expresar lo que hay en mi corazón, que veo en la Biblia, lo que el Espíritu Santo me dijo a mí y que también espero que te diga a ti. Que te hable a ti de una manera general, pero también de una manera personal. ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana esta tarde, a través de las Escrituras, de la Sagrada Escritura? Y uno de los temas, como abrimos las conferencias, todavía no, uno de los temas que abrimos es adorar al que gobierna en el cielo. Miren, cuando decimos adorar, la imagen que puede inmediatamente venir en este contexto de las iglesias de Cristo es que, claro, adorar es el servicio de adoración. Claro, adoramos con los cantos, adoramos con la lectura de la Biblia, adoramos tomando la cena, adoramos ofrendando, decimos. Eso es lo que normalmente se nos viene al tope de la cabeza, diría en inglés. Pero entonces, adorar también tiene otros significados. Adorar también podría significar, o la imagen que podría poner en tu mente esta tarde, decir, espera, déjame pensar qué es adorar. Si no solamente es cantar, adorar, la otra interpretación muy común entre nosotros es que nosotros adoramos con los actos que hacemos en nuestra vida diaria. No solamente adoramos el domingo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? No solamente adoramos el domingo, adoramos todos los días con nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Me sigue? Muy bien, entonces, pero hay otra imagen que me gusta a mí poner en mi mente. Adorar también es postrarse, es rendirse, es de una manera física, si pudiéramos poner una imagen, es que adorar también podría ser con todo mi cuerpo, con todo mi ser, no solamente con las palabras, no solamente con los pensamientos, sino con todo mi ser. En otras palabras, ¿qué tal si en mi cuarto, en la noche, yo llego y adoro al Señor? En otras palabras, desde mi boca comienzo a pronunciar bendición a mi Señor y decirle, Señor, al Rey de los siglos, inmortal, indivisible, al que reina por los siglos de los siglos, sea toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Entonces, si usted de rodillas se pone en su cuarto, donde usted quiera, se pone a adorar a Dios, Dios también se agrada de esa adoración. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Adoramos a Dios de maneras específicas cuando venimos a la iglesia, cuando estamos viviendo nuestra vida y traemos gloria y honra y alabanza a nuestro Dios. Pero también podríamos pensar, como dije, en esta imagen de rendirnos delante de Dios. Mire, el Salmo 82, ninguna de las tres anteriores
Lo que el Salmo 82 hace de una manera espectacular, nos transforma la adoración de la manera más práctica que usted se puede imaginar. Miren, adorar no solamente es cantar, adorar no solamente es leer la Biblia, adorar es práctica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me siguen? ¿Puede decir amén? Eso significa que me está siguiendo o que está de acuerdo conmigo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, adorar significa que yo con todo mi ser estoy siguiendo y obedeciendo lo que Dios me dice en su palabra. Pero miren, de tantas palabras que se escuchan a diario, de tantos sermones que tú has escuchado, de tantas lecciones bíblicas que te has aprendido, de todos los textos que sabes, todo eso es excelente, todo eso es muy bueno. Pero bueno, me pongo a pensar, vamos a ver qué dice el Salmo. Tenemos ahí en materia, leamos el Salmo 82. Si usted no tiene Biblia, lo puede leer, lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice el Salmo 82 desde el versículo 1 al 8. Solamente son 8 versículos, voy a estar saltando en algunos versículos y en algunos pasajes me voy a detener para hacer énfasis. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la Sagrada Escritura. Dios está en la reunión de los dioses. Lo vuelvo a decir. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está siguiendo la palabra? Muy bien. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Entonces, este salmo tiene un toque profético, pero no hablo profecía en el sentido figurado del futuro, sino profecía es un salmo de denuncia. Es un salmo que se levanta con una voz profética para poner el dedo donde duele. En la sociedad que se está matando, los hombres que se están yendo a la guerra por cosas injustas, que no entendemos por qué se están bombardeando a los niños en Gaza. Yo no entiendo por qué en Ucrania se están haciendo una guerra tremenda. Yo no entiendo por qué a los inmigrantes, déjenme decirlo con cuidado, por qué a los inmigrantes sin documentos no los quieren y los rechazan, a pesar de ser trabajadores, a pesar de ser gente de bien, a pesar de matarse todo el día trabajando. Yo no sé si usted se relaciona a este salmo y este salmo de alguna manera le habla, pero es un salmo de denuncia. Es un salmo que se está levantando la voz de Dios para decir, y la escena que presenta el salmista, es a Dios en medio de la reunión un consejo divino. Por eso yo me pregunto a nosotros, ¿alguna vez usted se ha sentido impotente frente a la injusticia? Levanten la mano, ¿se ha sentido impotente en la injusticia? Yo me he sentido impotente, me siento impotente en estos días que las noticias nos están bombardeando, que quieren sacar a gente buena de este país. Y usted podrá tener su opinión y podrá decir, claro, sí, documentado, etcétera, lo que usted quiera. Pero hay ciertas injusticias porque más allá de los tecnicismos de las leyes, detrás de todo eso hay seres humanos. Amén. Seres caras latinoamericanas, caras mexicanas, caras salvadoreñas, caras hondureñas, ya voy a hablar más de eso. Pero no sé si usted ha visto a poderosos o a líderes actuar de una manera arrogante, sin medir las consecuencias de sus actos, sin creer que le tienen que rendir cuentas a nadie. El Salmo 82, lo que hace, mis estimados, nos abre esta escena impactante. Mire, aquí dice, aparece en nuestras pantallas.
Dios se levanta en medio de los dioses. Y lo dice el pasaje número 1. Dios está en la reunión de los dioses. En otras palabras, en una especie de tribunal celestial. Dios se levanta como la figura que aparece ahí, la imagen de Dios, es un Dios supremo, un juez supremo. Y se levanta y dice que está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Cuánta alegría hay que haya un juez justo sobre todos los jueces de la tierra. Amén. Cuánta alegría me produce saber de que todas las injusticias algún día, a través de este juez justo, serán redimidas y será impartida justicia total a toda la humanidad por el único y verdadero juez justo, que es nuestro Dios. Amén. Y el pasaje, el versículo 1, utiliza dos palabras impactantes, o la repite. Dice, Dios está en medio de la reunión de los dioses. En medio de los dioses, mire, cuando dice Dios, utiliza la palabra hebrea Elohim, y luego vuelve a decir los dioses, Elohim, y vuelve a decir que a los dioses los juzga Elohim, a los Elohim los juzga. Pero bueno, la denuncia consiste en las preguntas del versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y nos preguntamos, ahí aparece en nuestra pantalla también, ¿qué son esos dioses? Estos dioses no son dioses de deidades paganas, los ídolos, sino son seres humanos revestidos de poder, seres humanos que tenían autoridad para juzgar al pueblo, como jueces, como gobernantes o como líderes. En otras palabras, si lo contextualizáramos hoy, sería más o menos como el Congreso de este país, o como el Senado, o déjenme decirlo, o tal vez como el presidente, que a algunos les simpatiza, a otros no. Eso va a depender, ¿verdad?, cuál sea el partido político que usted profese, o la simpatía que tenga con determinado gobernante. La verdad, los gobernantes, todas las autoridades han sido puestas por Dios, dice la Escritura. Amén. Dios pone y quita reyes. Pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que hace. La Biblia nunca ha declarado que Dios está en favor de todas las decisiones que los presidentes o los reyes o los que están en eminencia toman. Por eso, aquí el juicio es, versículo 2, mire, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? En otras palabras, ¿hasta cuándo harán justicia a medias? ¿Hasta cuándo van a querernos deportar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sabrán que ahí entre los latinos hay gente buena? Y déjenme decirles, hay cristianos que no tienen documentos. Yo no sé nadie de aquí, así que no estoy pensando en nadie, ni siquiera estoy aludiendo a alguien en especial. Lo que estoy hablando en general, estoy contextualizando lo que está diciendo el pasaje. En ese momento Israel estaba siendo abatido por jueces injustos, gobernantes injustos. Y entre el dolor humano de la injusticia que se ejerce en la tierra, se levanta Dios y dice, ¿saben qué? Ustedes hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán a las personas de los impíos. Y más adelante dice en el versículo 5, ustedes no saben nada, no entienden, andan en tinieblas. Que vas a ver un gobernante que ha nacido en cuna de oro, o que vas a ver los del Congreso que han estado todo el tiempo enriquecidos por haber nacido con una herencia rica de las realidades que vivimos los que estamos aquí, los de la primera generación. Y quizás este mensaje no le estoy hablando necesariamente a los de la segunda o tercera generación de latinos o hispanos. Estoy hablando de aquellos que se cruzaron el río, aquellos que vinieron a pie en el desierto, aquellos que ustedes saben que se están impartiendo injusticia en este momento en este país. ¿Y por qué digo injusticia? Porque es injusto que alguien que ha vivido decentemente y se ha entregado a Cristo ahora tenga, por tecnicismo, porque el sistema está roto o por circunstancias ajenas a la suya, que no tenemos nada nosotros, acciones poderosas para tomar. Simplemente los gobernantes toman acción y toman decisiones, y simplemente lo que la Biblia nos llama es a orar por ellos. Amén. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este mensaje, Jesús, estos pasajes donde dice los dioses,
también Jesús los utiliza. Y me encanta porque estudiando este pasaje veo que una de las referencias que hace Jesús es otra vez a los dioses. Vamos a leerlo en Juan capítulo 10, versículo 34 hasta 36. Dice el versículo 34 hasta 36. ¿Y acaso? Respondió Jesús. No está escrito en su ley. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Vamos a parar ahí. Miren, el contexto de este pasaje, de la lectura de este pasaje, es que Jesús, ellos habían creído que Jesús se estaba proclamando el Hijo de Dios. Entonces los judíos vinieron, los gobernantes, los fariseos, los escribas, habían agarrado piedras y estaban listos para tirárselas a Jesús porque ellos se habían ofendido, porque los que siempre están velando porque la religión, los moralistas, los que siempre están mirando el exterior del vaso, no el interior del ser, sino que las apariencias, lo de afuera, lo superficial, no la parte profunda, no la que a Jesús le importa, sino la parte externa. Jesús los denuncia y les dice estas palabras. ¿Y acaso, respondió Jesús, no es que está escrito en su ley, argumentándoles que lo que estaban haciendo era incorrecto? Les dice Jesús, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ustedes son dioses. Entonces, dioses no se refiere a ídolos, no se refiere necesariamente a una estatua donde se adora a un dios pagano. Se refiere a los gobernantes, los escribas, los doctores de la ley, los que estaban en el gobierno, los del Sanedrín. Eran estos que estaban en el gobierno en el tiempo de Jesús. Estos que tomaban acción. Y no se acuerda usted que llevaron a Jesús ante Pilato porque tenían cierto poder. Pues precisamente a esto Jesús le está diciendo, sí, dice Jesús, ustedes son dioses, le está citando la Escritura, y le dice, si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre santificó para sí y envió al mundo tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este mensaje Jesús se está levantando como profeta de Dios, como el máximo profeta de Dios, con voz profética denunciándole las injusticias de aquellos legalistas, de aquellos que siempre estaban viendo el exterior del vaso, las apariencias, la moral. Sí, pero Jesús dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes a la verdad parecen bellos por fuera, pero están podridos por dentro. Y también el Salmo 82 hace lo mismo. Está denunciando que hay gobernantes que supuestamente creen en Dios, pero están actuando injustamente. Pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué podemos decir? Porque el Salmo también pone practicidad. En el versículo 3 del Salmo que acabamos de leer, que está en mención, que tuvieron los hermanos, y que me ha tocado el privilegio de leerlo y predicarlo esta tarde, dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Entonces, este mensaje, mi estimado, del Salmo 82 es para el pueblo, pero también es para nosotros. No es solamente acerca de reinar en el cielo, de poner justicia en el cielo, sino también Dios está reinando aquí en la tierra. Cuando dicen amén, Dios reina en la tierra, porque Él es el Rey de los siglos. Dios, a través de su iglesia, reina. La iglesia sabemos que es la portadora, el pueblo del reino de Dios. En otras palabras, Dios espera en nosotros que llevemos esperanza a los afligidos. Dios espera y demanda de nosotros que defendamos al débil. Amén. ¿Y quiénes son los débiles? Los indocumentados. ¿Quiénes son los débiles? Las viudas. ¿Quiénes son los débiles? Los que no tienen donde caerse muertos. ¿Quiénes son? Los hombres. ¿Quiénes son los débiles? Los niños que tienen hogares quebrados. ¿Quiénes son los débiles? Los débiles, aquellos que no se pueden defender, los ancianitos, los que caminan lento, los que no hablan bien, los que en cualquier lugar no son bien vistos, los que están al margen de la sociedad, aquellos que no son bienvenidos en recintos de iglesia. Porque me contaban hace poco un amigo que va a una iglesia X
muy grande aquí en Houston, me decía que llegó una persona de la calle, o sea, que vivía en la calle, y que él era parte de la bienvenida de su iglesia, y resulta que los que estaban en seguridad los sacaron inmediatamente a esa persona que vive en la calle. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en nuestras congregaciones si llegara una persona de la calle que ha dormido la noche anterior en la calle? ¿Qué pasaría? Tal vez olería mal, tal vez no se vería como nosotros, tal vez no andaría con saco y corbata, sí, andaría roto, andaría maloliente, con barba larga, quizás cabello largo, sucio, menesteroso, dice la palabra. Ayuden y hagan justicia al afligido y al menesteroso. Sí, mi estimado, es que Dios lo que quiere es que nosotros no solamente aprendamos su palabra, no solamente la memoricemos, y no solamente a través del intelecto hagamos grandes debates teológicos y aprendamos versículos de memoria, sino lo que Dios está interesado es que llevemos esta palabra al corazón. Amén. Y llevarla al corazón no te va a dejar quieto. Si tú la llevas en el corazón, es el Espíritu Santo que le va a hablar a tu corazón y te va a mover a hacer cosas a través de la palabra del Espíritu Santo, y te va a mover a hacer cosas, te va a llevar a hacer justicia al necesitado. La iglesia está para eso, hermano. La iglesia está para acompañar a los afligidos, al débil, al huérfano, al menesteroso. Sí, dirá alguien, pero es que eso se llama un evangelio social. Llámame como le llamen, porque sabemos de que la predicación del evangelio debe de predicarse. O sea, Cristo ya esté crucificado y resucitado, debe predicarse. Pero también la iglesia está llamada, según el Salmo 82, a acompañar al afligido. ¿Dice amén a eso? Amén. Si no me lo crees, vuelvo a leer, versículo 3. Dice, acompañar al huérfano, acompañar al que está menesteroso, acompañar al que está afligido. Sí, afligido quizás porque tiene miedo que lo deporten. Quizás porque esta semana no sabe cómo va a pagar la renta. Quizás estos días no sabe qué va a pasar con las leyes migratorias. No sabe. Y no sabe si le van a aceptar el asilo. No sabe si en estos días su familia se va a separar. No sabe. Está afligido. Dice el versículo, librarlo de la mano de los impíos. Y si hiciéramos literal esto, no, nosotros no podemos librarlo de los asesinos o de los impíos, de los que imparten justicia literalmente. Pero lo que sí podemos ser escudos en llevarles una mejor manera de vivir. De hecho, encontré un artículo muy hermoso que describe nuestra realidad. De hecho, decía, el afligido, el huérfano, el menesteroso, el débil, me llama la atención porque nosotros aquí vemos latinoamericanos de diferentes países, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, algunos, Costa Rica, y de ahí para abajo, Colombia, algunos peruanos, algunos bolivianos, etcétera, etcétera, cada país que representa nuestra etnicidad. Y aquí, si Jesús fuera latinoamericano, imagínense ustedes si ustedes encontraran a Jesús que fuera latinoamericano, porque es que Jesús no necesariamente por ser judío era mejor. Dios decidió en su soberanía traer al Mesías y darle la promesa a Abraham para que de las simientes fueran benditas todas las familias de la tierra. Pero vamos a usar esta ilustración, vamos a usar esta lectura, imaginándonos que Jesús fue latinoamericano, tal vez cubano, tal vez dominicano, tal vez mexicano. Pero mire, si Jesús caminara entre nosotros, Jesús de Nazaret, porque la denuncia que él hace es que ustedes, le dice, ustedes también están siendo injustos, están llamándome blasfemo porque estoy declarando que soy hijo de Dios. Pero yo le voy a decir algo, que Jesús lo que estaba pensando, y Dios se hace cargo. Le pregunté hace poco en una clase que doy todos los domingos a los hermanos que estaban ahí, ¿y ustedes por qué creen que Dios se hizo humano? Entre tantas cosas y respuestas teológicas que podríamos dar. Oh, sí, porque para que él sufriera como nosotros y entendiera nuestra realidad. Pero también Jesús lo que hace es restaurar la imagen de la humanidad en cada uno de nosotros. Porque la imagen de Dios ha sido distorsionada por el pecado. Por eso vemos que una persona que consume vicio llega a deteriorarse de tal manera que ya queda poco de la imagen de Dios en él. Y lo que Jesús hace es dignificar al ser humano. Es darle respeto, es mirarlo, visualizar al que sufre,
es darle voz al que no tiene voz. Por eso, si Jesús fuera latinoamericano, como muchos de nosotros somos latinoamericanos, algunos son nacidos aquí, pero de todas maneras tienen sangre latina. Si Jesús caminara entre nosotros, Jesús de Nazaret andaría por los senderos polvorientos de México, Centroamérica y toda América Latina. Sería hijo de don Pepe y doña María, sería un hombre moreno de voz firme y mirada compasiva, predicando en las periferias de nuestras ciudades y comunidades olvidadas. Lo escucharían los excluidos, ¿sabes quiénes? Las trabajadoras sexuales. Lo escucharían las feministas de Cuadrillos Verdes, las personas que están desfavorecidas por la sociedad, tal vez las maras, los inmigrantes, los drogodependientes, los guerrilleros, los luchadores sociales, todos aquellos a quienes el sistema y las religiones institucionalizadas han condenado. Jesús compartiría el pan y su tiempo con ellos, con los que sufren, con los marginados. Con ellos celebraría la vida, Jesucristo, y la dignidad de ser seres humanos, porque valemos por ser imagen y semejanza de Dios. No por lo que tenga, ni los papeles que tenga, ni la ropa que tenga, ni el carro que manejaste hoy. Si viniste a pie o a calle, o lo que sea, tú vales por ser hecho a la imagen de Dios. Entonces, por eso, este Jesús no predicaría en templos hechos de manos de hombres necesariamente, ni en santuarios de fama mundial, no se pararía en un estrado para que lo adoraran. Lo encontraríamos en lugares como callejones, en borde de la sociedad. Sería tachado junto con sus discípulos como un vago, un hippie, un revoltoso quizás. Lo criticarían por juntarse con los indiciables y dirían que Jesús, tal vez no tiene un título de teología, que Jesús es raro, que Jesús corre a abrazar a aquellos que están quebrantados, que los ama sin condiciones y que hace fiesta por su vida. Si no es la imagen del hijo pródigo, ¿sí o no? Multiplicaría, quizás si Jesús fuera latinoamericano, multiplicaría los frijoles y las tortillas en la frontera sur y del norte. Subiría al tren La Bestia con los inmigrantes, escuchando sus sueños rotos, y al mismo tiempo que los consuela con esperanza. Sería crítico feroz de los partidos políticos y de los jerarcas religiosos. Quizás haría chistes con los puentes, en los puentes donde duermen los pandilleros. Visitaría el Secop. ¿Saben qué es eso? El Secop, ahí en El Salvador. Y estaría donde los religiosos no son bienvenidos. Porque Jesús, si fuera latinoamericano, nacería en un barrio marginal, entre el humo, entre el polvo, donde viven los desplazados, los campesinos que ya no encuentran sentido donde sembrar su cebolla, sus ajos, se pudren en la cosecha, porque hay unos que están enriqueciéndose a costillas de los campesinos. Ahí donde las madres solteras trabajan sin descanso, donde los jóvenes abortan, quizás por ignorancia, por falta de opciones, donde están perdidos en sus ideas, donde los sicarios y paramilitares reclutan a los jóvenes, ahí estaría Jesús. Donde están los indígenas, los pobres, donde está el capitalismo que exprime, que rebalsa del deseo y la ambición por el poder, la vanagloria. Ahí estaría Jesús en medio, caminaría por los callejones donde se matan por una moneda, donde te roban el celular. Ahí estaría Jesús. Se conmovería con las lágrimas de las viudas, de la violencia, compartiría la cena con los jornaleros mal pagados y escucharía la historia de las servidoras sexuales que terminan siendo anunciadoras de la ternura de Dios. ¿Sí o no? María Magdalena, ¿se acuerda? Su madre quizás sería una campesina, una mujer indígena que camina horas al amanecer buscando sustento y medicina para sus hijos. Jesús habría crecido sin padre y quizás un padre asesinado y desaparecido por la violencia del narcoestado. Había cruzado una y otra vez la frontera, indocumentado, deportado y humillado, como tantos hermanos latinoamericanos. Y entre sus apóstoles habría de todo, habría mexicanos, habría salvadoreños, habría hondureños, habrían de todos cubanos, y quizás se llamarían Juanito, Panchito, Pedra, Xochitl, Chole, Luis, etc. Carlos, hasta Carlos, habría un Carlos ahí. Y la gente sencilla lo conocería quizás por ser un hombre humilde. Oraría no en templos, sino en las bancas del parque donde duermen los sin techo. Elevaría su voz contra la injusticia y el cinismo de una religión indiferente, donde las iglesias están encerrándose en los edificios solamente para darse palmaditas en su ego de cuánto saben de Biblia.
Ahí Jesús no llegaría porque Él está en favor y tiene preferencia por los pobres. Jesús no es exclusivo de los pobres, pero Jesús siempre tuvo preferencia por los que sufren. El reinado de Dios, llevaría el reinado de Dios y su tema siempre sería que los pobres están en el centro. Jesús desafiaría a todos los poderes de la injusticia que ahora reina. Jesús bajaría a los que están crucificados por el sistema, viviría al margen de la institución religiosa, proclamaría lo excomulgarían de varias iglesias, lo satanizarían, lo criminalizarían por no encajar en los márgenes normales de las iglesias. Y quizás Jesús iniciaría sin miedo la hipocresía de los nuevos fariseos y le echaría en cara su falsa superioridad moral. Mi estimado, a Jesús lo condenarían a muerte. Las personas del bien quizás, los guardianes de la moral, los defensores de la buena costumbre, y quizás ciegos en sus dogmas inamovibles, lo llevarían nuevamente a otra cruz. O tal vez lo sentenciarían los piadosos, los integristas, los anticomunistas, los anticapitalistas. Todos esos anti estarían en contra, porque ellos dicen, algunos de ellos, que son pro vida. Sí, pro vida, para que nazcan niños y luego vengan a sufrir. Y la iglesia no hace nada. La iglesia no se levanta a ayudar a los huérfanos. Sí, somos pro vida, pero antes de nacer y ya cuando han nacido, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo también soy pro vida, por cierto. Pero lo que quiero decir con esto es que si Jesús fuera latinoamericano, sería perseguido por los medios, escandalizaría a Jesús a las redes sociales, sería acusado por las élites de ser un agitador político y moriría tal vez en una calle del barrio con un tiro en la cabeza, como tantos otros perseguidos por el poder armado, mientras le gritarían revoltoso, hereje, comunista. Sin embargo, su nombre seguiría en boca de los pobres, porque Jesús nunca ha dejado a los pobres, nunca ha dejado a los que sufren, a los menesterosos, al huérfano, al afligido, al débil, al que nadie quiere, al que no encaja. Jesús estaría ahí. Jesús, si fuera latinoamericano, estaría sentado quizás ahí en esta iglesia y se levantara también en esta asamblea y se levantara y diría, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Solo estamos memorizando textos? Solamente estamos llenándonos la cabeza de conocimiento, lo cual no es malo. Pero solamente estamos haciendo eso, o estamos haciendo algo más. Sí, estamos yendo a tocar puertas, pero cuando tocamos una puerta y detectamos que alguien está sufriendo hambre, dice un dicho allá en mi tierra, la letra con hambre no entra. Igual el Evangelio, mis estimados, el Evangelio debe acompañarse con acciones concretas que alivien el dolor de los afligidos. Por eso nos hacemos algunas preguntas. Por eso no diríamos, y déjenme corregir hoy aquí en mi presentación, no diría si Jesús fuera latinoamericano, mejor sería decir Jesús, es mejor decir Jesús encarna al que sufre. Jesús encarna al que sufre. Porque Jesús no es recuerdo, no es lo que Él hizo. No es lo que Él actuó, cómo vivió, sino que Jesús es presencia viva a través de su iglesia. Amén. Amén. Porque es lindo escuchar acerca de Jesús que vivió e hizo y actuó, se juntaba con las prostitutas, se juntaba con los publicanos, con los don nadie, con un Saqueo que estaba más quemado que el presidente de esta nación. Estimado, Jesús estaría ahí. Porque Jesús debe de estar, no solamente estaría, debe de estar a través de su iglesia. Amén. Amén. Porque Jesús no es recuerdo, es presencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Solamente doctrina? ¿Solamente declaraciones carentes de significado real y vivo y auténtico? Porque el Salmo es lo que denuncia. El Salmo lo que te está diciendo es que Él se levanta. Gracias, hijo. Se levanta Dios y pone el dedo en lo que nos corresponde. Porque miren, hermanos, nadie está en contra de superarnos, nadie está en contra de que hemos venido a trabajar acá. Los latinoamericanos, trabajar 1, 2, 3 trabajos, tener un buen carro, tener una casa, proveerle a la familia, nadie está en contra de eso. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto necesitas tú para ser feliz?
Porque si no estás ayudando a alguien y solamente estás satisfaciendo tu ego, teniendo la troca más grande, teniendo la casa más grande, y si esa casa no te va a satisfacer nunca. Como un amigo mío decía hace muchos años, si yo llegara a ganar cierta cantidad de dinero, la llegó a ganar y ¿sabe qué? No fue suficiente. Volvió a topar todas las tarjetas de crédito. Porque cuando el centro de tu economía no es Dios y no es el prójimo, te estás volviendo como aquel religioso que pasó al lado, el que estaba tirado del camino, y te hace el desentendido. No es conmigo, no es conmigo. Sí me van a entender lo que estoy queriendo decir, lo que yo entiendo de las Escrituras, que es una denuncia también para nosotros, para el pueblo de Dios. Es una denuncia y nos hacemos una pregunta para reflexionar. Entonces, ante estas desgracias que están pasando en Latinoamérica, miren, Houston yo no sé si usted sabía este dato, pero Houston es una de las ciudades con más alto tráfico sexual de menores. Es una ciudad donde más se trafica con la vida humana. Houston es una ciudad donde muchos de los niños que nos rodean a nuestros edificios de iglesia se van a la cama sin comer. Nada menos hace 2 días me topé con una señora que llegó a pedir comida a la iglesia y me decía ella que ella es de El Salvador y tiene 3 niños, 2 gemelos de 15 años y una niña de 7. Y le preguntaba yo, ¿cómo está? Mucho gusto conocerla, yo soy de tal paisano, cuando tomamos pupusas y todo eso. Y entonces me dijo, sí, aquí vengo a pedir comida. Y le dije, ¿y qué está pasando? Cuénteme un poco de su situación. Mire, me dijo, el papá de ella está en El Salvador, ella no tiene papá, y no vivo con mi esposo, solamente con estos 3 niños. Y mis 3 niños, yo noté algo bien particular en los gemelos. Los gemelos, como son adolescentes, tenían vergüenza. La vergüenza de la pobreza. ¿Usted sabe qué significa eso? Porque la vergüenza duele. La pobreza duele. Es avergonzante llegar a pedir comida cuando estás adolescente, cuando estás defendiéndote entre si eres adulto o niño, pero están apoyando a su mamá, estos adolescentes. Los felicité y le dije, ¿saben qué? Ustedes son bienvenidos acá. Me agrada que estén aquí apoyando a su mamá, los felicito. Y me decía la señora, fíjense que yo me dedico a limpiar hoteles, pero la semana pasada me quitaron el trabajo y me contaba mi hermana luego que esta señora estos días tiene corte y muy posiblemente se enfrenta, o mejor dicho, en este momento está súper afligida porque puede ser que la deporten a ella y a sus niños. La casa donde vive es una casa muy humilde, muy triste la situación. ¿Y la iglesia qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar compadeciendo y vamos a decirle, como dice Santiago, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que te vaya bien. La iglesia tiene que hacer algo. Amén. Y le aseguro que esa realidad, ese ejemplo que estoy contando, no es particularmente de la iglesia donde nosotros servimos, sino más bien nos preguntamos ante el mundo y allá las guerras, y allá en Rusia, allá en Hamas, me duele mucho que los niños están siendo bombardeados, hospitales, escuelas, porque la guerra no perdona, no perdona bandos, no perdona a los más vulnerables, a los ancianos, a los enfermos. Y nos duele ver esas imágenes, qué barbaridad. La guerra, todas las guerras son una tragedia humana, porque siempre los más vulnerables, los gobernantes están en sus tronos y no se mueren. Los que se mueren son los soldados y los niños, y los que se mueren son los que están ahí sufriendo, los más marginados, los que se están muriendo de hambre en la franja de Gaza, y que no tienen la culpa de nada. Pero nos preguntamos, porque tiene que haber una reflexión teológica, un despertar de la iglesia y mirar a Dios, aquel que se pone en medio de los dioses y juzga a estos que están en el gobierno, y los va a juzgar también porque así como son hombres, dice, moriréis. Pero nos preguntamos esta pregunta para reflexionar, ¿qué imagen de Dios sostenemos cuando no denunciamos el sufrimiento del afligido o de cualquier inocente? ¿Qué evangelio predicamos si no reconocemos el dolor del otro como lugar sagrado? ¿Puede una fe que guarda silencio ante cualquier masacre seguir llamándose cristiana? Más preguntas cruciales. ¿Es posible una espiritualidad sin memoria ni compasión por las víctimas? ¿Qué significa orar cuando el mundo arde en tantos lugares? ¿Hasta dónde puede llegar una teología sin ternura por todos los que sufren?
¿Cómo resistir teológicamente la tentación de justificar lo injustificable? Estimados, tomen nota de las palabras de Jesús, porque en el versículo que acabamos de leer, y ahí lo vuelvo a poner, en el versículo Jesús no aplica esto necesariamente a los gobernantes, la siguiente parte. No aplica esto a los gobernantes, usa el texto sagrado del Antiguo Testamento para denunciar con todo su ser a los líderes religiosos que están en eminencia, los que tienen poder. ¿Y estos quiénes son en nuestro contexto? Es un llamado a los que tenemos poder, a los que tenemos voz, a los predicadores, a los líderes de las iglesias, a los diáconos, a los ancianos, a los que tienen al final de cuentas decir, vamos a cambiar la alfombra o vamos a ayudar a los necesitados. A decir, no, queremos un proyector más grande, una pantalla más hermosa, o queremos tener unas sillas mejores, o vamos a ayudar a los necesitados. Porque déjenme decirle que los edificios, Jesús hubiera dicho, en vez de este y de otros edificios, no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. En otras palabras, lo que estoy diciendo con el Salmo 82, y gracias a Dios, es que el propósito de la vida humana es acordarse de otro ser humano. Es que la espiritualidad, sí, dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos al que vemos? Dice la primera carta de Juan. ¿Cómo podemos decir eso? Es incoherente. Te has vuelto religioso si crees que Dios no ayuda o no está interesado en los que sufren. Te has vuelto simplemente alguien sin corazón. Porque el corazón de Jesús está con los que sufren. Jesús tiene preferencia por los pobres, por los menospreciados, por los leprosos, por los que huelen mal. Cada uno de nosotros, mis estimados, cada uno de nosotros tenemos cierta autoridad. No solamente los líderes de las iglesias, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestro cheque, en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿estamos usando esa autoridad para servir o solamente para otros fines egoístas? Porque hay una pregunta crucial que nos hacemos. ¿Cómo hablar de Dios si no podemos hablar de la justicia y del amor al prójimo en medio de la opresión? Hay gente que está sufriendo aquí en Houston, en los lugares donde ustedes están, y ustedes lo saben. La iglesia, voy a hacer una declaración súper más radical y espero no meterme a problemas, pero lo voy a decir así y usted entiende lo que me quiere entender. Si tiene dudas y me quiere preguntar, pregúntenme después, yo si puedo le aclaro. Pero le voy a decir, una iglesia que se ha olvidado de los que sufren no es una iglesia de Cristo. ¿Quiere que le vuelva a decir? Después me puede preguntar, ¿qué quiso decir con eso, hermano? Yo le digo después. Y nos tomamos un cafecito y me invita a comer, por cierto, ya tengo. Miren, una iglesia que se olvida de los que sufren, y no solamente los de la iglesia, porque el texto de Gálatas 6:10 dice, y mayormente, pero también, diría, en interpretación del pasaje, cuando dice mayormente quiere decir que también a los otros que no son de la familia de la fe. Una iglesia que se ha cuidado de los que sufren no es una iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está acompañando a los que sufren. Y dirá, pero es que Él se lo buscó. Las decisiones que tomó eran consecuencia de lo que está viviendo. ¿Y quién nos mandó a divorciarse? Es que no somos jueces, no somos dioses. El único y verdadero juez, santo, puro y sin mancha, es Dios. Y nosotros somos llamados como iglesia a acompañar al menesteroso, a llevar vida al que sufre, a hacerle la vida más fácil a una madre soltera, a hacerle la vida más fácil a aquel que no tiene donde vivir, a acompañarnos en sus lágrimas. ¿O no? ¿O no, iglesia? ¿Qué creen ustedes? Porque ¿cómo vamos a hablar de Dios y de amor a Jesús si olvidamos al pobre, al necesitado? Porque me encanta, hace años yo he querido abrazar esa imagen que el mismo Jesús dice de sí mismo. Ustedes sabían que más o menos unas 170 veces se menciona a Cristo como un título 170, pero como 77 veces
Él se refiere a sí mismo con un título específico. Y el título que ocupa es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús de Nazaret, el que anduvo a pie, el que anduvo entre los necesitados, el Dios encarnado, hecho humano, el ser humano importante para Dios. Amén. O sea, sí, adoramos al que reina en los cielos, pero lo adoramos, mi estimado, haciendo concretas las palabras de Mateo 25:40, donde dice: y respondió el rey y le dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Amén. Y que oímos en algunos, porque se ponen de moda esa frase, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Y cómo hay que ser las manos y los pies de Jesús ante el necesitado. Yo diría, cambiemos esto, porque lo que está diciendo Jesús es que cuando ayudamos a unos niños huérfanos, cuando ayudamos a una madre soltera, cuando ayudamos a una mujer, a una persona que es hombre y está vestido de mujer, lo ayudamos, le servimos y no nos alejamos, no lo rechazamos, no lo marginamos, le ayudamos a esa persona. ¿Sabe qué? Esa persona también usted puede ver el rostro de Jesús. Porque cuando lo hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, el que se meta con los pobres se mete con Jesús. Amén. En lo bueno y en lo malo. El que oprime a los pobres se mete con Jesús, y el que ayuda a los pobres se mete con Jesús también. Amén. Porque la verdadera oración, y aquí termino en el Salmo 82, le dice: dice el versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Mire, no es locura ayudar a los necesitados. No es locura ayudar al pobre. Es amar al prójimo, es salir de nuestros edificios. Es decir, que la iglesia, adorar al que reina, es salir de nuestros edificios, es ser voz profética, es acompañar al que sufre en todas sus dimensiones: psicológica, espiritualmente, materialmente, físicamente. Llorar con los que lloran, llorar con los que sufren. Sí, y no verlos como inferiores a nosotros, verlos como otros seres humanos creados a la imagen y la dignidad de nuestro Dios. Es vivir lleno de la ternura de Dios y llevarla hacia aquel que sufre. Porque el propósito de la iglesia es hacer visible el reino de Dios en medio del mundo roto. Un mundo que urge. Y voy a decir esto, mire, el cristianismo está entrando en crisis, no solamente en países donde ya es perseguido, pero aquí mismo en Houston ya sabemos que hay iglesias que se están muriendo, iglesias que eran fuertes, grandes y todo. Y volver al evangelio encarnado, o sea, ser Jesús encarnado en el otro, es tener esperanza para que la iglesia siga. ¿Sí no debe entender? Yo sé que la iglesia no va a parar, porque es la promesa de Jesús. Pero si queremos entrar en el momento coyuntural de nuestra historia, en este momento, podríamos decir: ¿qué necesita usted que no tiene documentos? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo hacerte la vida más fácil? Porque el propósito del creyente es vivir la extensión del reino, ser justo, compasivo, ser transformador. Porque ¿cómo sabemos que lo estamos cumpliendo? ¿Cómo sabemos? No por cuántos servicios o cultos o conferencias o otras cosas como esta asistimos, sino por cuántas vidas tocamos. Porque dejamos a las 99 y vamos por una. Porque cuánta justicia impartimos al acordarnos del invisible, del que no tiene voz, del que no se puede defender por sí mismo. Cuando abogamos por alguien, estamos haciendo la voluntad de Jesús, nos estamos pareciendo más a Él. Sí, Dios creó para llevar gloria a su nombre, por supuesto, y le llevamos gloria. Y el Salmo es la denuncia que hace, es que tenemos que hacer algo. Pero no podemos ser esclavos y solamente regirnos por el sistema consumista de esta nación. Es un país, la economía más grande del mundo, donde si deja de consumir se afecta a China y se afecta a otra economía, tiembla el mundo si Estados Unidos no consume. Pero yo no quiero ser consumista, yo quiero vivir en austeridad para poder ayudar a otros. Yo, al igual que usted, le animo
a que reflexionemos en lugar de comprar un carro más lujoso del año, ¿qué tal si eso lo designas para ayudar a alguien? Y así puede llevar la imagen y reflejar el carácter del reino de Dios. Amados hermanos, que estas conferencias sean un deleite. Tomen las palabras del Señor como deben de tomarse, como del Señor, y que la gloria sea para nuestro vida. Amén. Amén. Nos ponemos de